el asunto del glomérulo, ¿correcto? Entonces, ayer vimos pues de que estábamos haciendo un proceso de filtrado y que en este momento lo que tenemos es saliendo hacia el túbulo renal es básicamente algo que es un destilado del plasma, o sea, plasma sin proteína. Tenemos esencialmente cero proteína, tenemos sodio y electrolitos a las mismas concentraciones de plasma, glucosa a las mismas concentraciones de plasma, aminoácidos también a la misma concentración de plasma y esencialmente la misma polaridad. Quiere decir que si yo muevo todo este montón, voy a mover una cantidad brutal, vaya, de solutos, y que esta cantidad, como el filtrado es puramente por diferencia de presión, la cantidad de este filtrado, no la composición, porque la composición todavía no estoy tocando modificaciones ahí, excepto la proteína completa que no pasó. Pero quiere decir que si yo aumento el flujo sanguíneo a través del glomérulo, aumento la producción de ese filtrado, ¿correcto? Es un proceso pasivo. Entonces, para regular la cantidad, fíjate bien, la cantidad, no la composición de ese filtrado, yo lo único que tendría que hacer es cambiar la cantidad de sangre que está pasando por el penacho capilar del glomérulo. Entonces ahí es donde viene la idea. Tanto la recuperación como el control del volumen lo tengo que hacer jugando, decíamos, con las arteriolas aferentes y eferentes, ¿ok? Y como este riñón y este juego a través de las arteriolas está puesto en línea con el sistema, si yo cambio la producción de filtrado glomerular, también voy a cambiar directamente el volumen plasmático, ¿correcto? Sí, doctor. Sí, ok. Además de eso, también voy a cambiar un determinante crítico en la presión arterial, porque fíjate que ahí estoy moviendo un montón de flujo. Dije, la cuarta parte del flujo sanguíneo o del gasto cardíaco lo estoy pasando así. O sea que si yo cambio la resistencia al flujo, también voy a cambiar de alguna manera la resistencia periférica. O sea, puedo afectar los dos componentes, la precarga cambiando el volumen y la poscarga cambiando la resistencia. Entonces, quiere decir que este riñón tiene una participación importante en la regulación de la circulación sistémica, y que por lo tanto yo tengo que ver cómo controlo la entrada y salida. Alison se durmió, vino tarde y se durmió. No, doctor, es que no me cayó el link. Me cayó la notificación. Entonces WhatsApp el que se durmió. Efectivamente. Entonces, vamos de vuelta a nuestras bastante aburridas tablas de Gaito, pero necesarias. Aquí es lo que tenemos, mira. Primera cosa, si yo estoy jugando con esto, implica que como es todo ese sodio, potasio, electrolito que estoy moviendo a través del glomérulo y lo voy a recuperar, yo necesito energía en forma de ATP, por supuesto, para recuperarlos. Eso me influye sobre el consumo de oxígeno en la nefrona. Mientras más sodio y electrolito, aquí ponen sodio, pero se entiende que se aplica para todos los solutos. Mientras más sodio yo tenga que recuperar y más aumente el flujo sanguíneo renal y aumente la pérdida, también aumento el consumo de oxígeno, y es una relación lineal. ¿Okay? O sea que yo tengo también que controlar cuánto estoy perdiendo, porque después recuperarlo tiene un costo. Y ahí es donde caemos con este asunto. Para regular
la pérdida y reabsorción, por lo tanto el consumo de energía, es una relación directa con el flujo sanguíneo renal. Y el flujo sanguíneo renal me lo va a determinar a su vez una cosa, la diferencia de presión entre la entrada y la salida, o sea, entre la arteria y la vena renal. Ahora, como el cambio de presión va a ser más o menos constante, y aquí vemos entonces las presiones. Presión en la arteria renal es la misma que la presión sistémica, o sea, en este caso vamos a tener un promedio de 90 y pico, 93 milímetros de mercurio, mientras que la presión en la vena va a ser aproximadamente 4 centímetros de agua, que es el equivalente a punto 3 milímetros de mercurio. Hay una gran diferencia de presión entre un lado y el otro, ¿va? Ahora, quiere decir que esta presión que está disminuyendo es porque hay resistencia al flujo. Y como esta no la puedo cambiar grandemente sin trastear toda la circulación, y esta tampoco la voy a cambiar mucho porque es un valor relativamente constante, un valor relativamente fijo, quiere decir que la pérdida de presión y la resistencia está ocurriendo en algún punto dentro de los vasos del riñón. Y aquí es donde tenemos el significado de esa tabla que está aquí a la derecha. Mira qué es lo que sucede. La presión, bueno, y aquí le están poniendo de hecho una presión en la arteria renal de 100, que es un poquito más alto de lo normal. Pero bueno, está bien. En la arteria renal entramos con presión completa. ¿Y dónde está la resistencia? Tenemos en dos puntos. Parte de la resistencia, 16%, está en las arterias grandes, que estas hacen distribución. Pero no estoy haciendo mayor pérdida. Donde están los dos determinantes que me abren y cierran el flujo al riñón son en las arteriolas aferentes, que tiene 26%, la cuarta parte, y 43% en la salida. Yo estoy abriendo y cerrando la salida del glomérulo para regular la presión, la perfusión, el flujo de sangre por el glomérulo y, por supuesto, la producción final de orina. El capilar glomerular realmente es de bien baja resistencia, 1%. Los capilares alrededor del túbulo, 10%, no tienen gran importancia. Y el drenaje venoso aquí ya solo veo 4%. O sea que yo lo que quiero controlar son mis dos amiguitas, la arteriola aferente y eferente. ¿Cómo lo voy a hacer? Es el tema que vamos a tratar ahorita. En primer lugar, eso implica que aquí tenemos flujo rápido y mucha resistencia. Y que acá el flujo, como ya perdí, mira, ya en los capilares y venas de la salida, ya lo que tengo es bien poca presión y el flujo es bien lento, cosa que me interesa después, porque ese flujo lento es lo que me va a permitir ejecutar ese mecanismo que te decía ayer de contracorriente para hacer recuperación. Ahora, ¿qué me mueve? La resistencia, el control del flujo sanguíneo renal. Aquí tenemos varios determinantes. El primero es utilizar el control del sistema nervioso central para regular la entrada, particularmente en la arteriola eferente y aferente. ¿Cómo lo hago? Puedo hacer vasoconstricción de estas dos porque tienen músculo liso. Y estas dos responden a la norepinefrina y menormente a dopamina. La dopamina tiene una particularidad. Aquí tengo lo que llamamos una respuesta dependiente de la dosis. Si la dosis de dopamina es baja, tiende a dilatarme la arteriola eferente, por lo tanto, disminuye la resistencia.
Pero cuando aumento las dosis de dopamina, estas dosis más altas de dopamina me van a soltar, van a hacer que yo suelte norepinefrina de las terminaciones simpáticas. Y la norepinefrina es un vasoconstrictor. Cuando yo le dé un epinefrinazo aquí al riñón, lo que voy a obtener es que se va a cerrar en particular la arteriola eferente, la salida. Por lo tanto, la estimulación simpática me disminuye el flujo sanguíneo a través del riñón. Primero, ajá. O sea que cuando la dosis es muy alta es un efecto indirecto. Es un efecto indirecto. La dopamina es indirecta. ¿Ok? A dosis altas. A dosis bajas es efecto directo. A dosis alta es efecto indirecto. Correcto. Entonces, mira, total que la consecuencia, cuando yo estoy empezando a liberar dosis cada vez más altas de dopamina, es que estoy controlando realmente la norepinefrina. Ahora mira qué es lo que pasa. En un principio, yo tengo efecto primero sobre la arteriola eferente. Estoy cerrando la salida y aumento la diferencial de presión. Por lo tanto, aumento la producción de orina, ¿vale? Aumento el filtrado. Pero conforme vaya cerrando más la arteriola eferente, voy aumentando tanto la resistencia que después el flujo empieza a bajar. O sea que vas a tener una curva. Primero sube y luego baja. Cuando la dosis de norepinefrina es lo suficientemente alta, cierro las dos y entonces el flujo cae bien abajo. ¿Cabal? Ponelo, acordate del ejemplo que decíamos ayer con una manguera. Yo agarro mi manguerita de jardín, ¿no? Está abierta, ¿va? Y está saliendo agua de la manguera y yo pongo, como no tengo la pistolita, pongo el dedito. ¿Ah? Todo el mundo lo hace, pone el dedito así en la boca de la manguera para que el chorro llegue más lejos. ¿Sí? Sí, pero si yo pongo el dedo y tapo totalmente la manguera, no sale agua, sale poquito, sale una gotita de agua o no sale ninguna, porque incrementé la resistencia más allá de lo que puede aportar de presión la manguera. Por lo tanto, la cierro. Es así de simple. Esa arteriola eferente y su control es el dedito en la, ¿cómo se llama? En la salida de la manguera. Puedo aumentar en un momento la presión y mantener el flujo, pero si lo cierro demasiado, más bien tengo un efecto negativo sobre ese flujo. ¿Cabal? O sea, aquí vamos a utilizar esa idea de que estoy jugando sencillamente con la resistencia para controlar todo esto. Ahora, no es la única cosa que me afecta el flujo sanguíneo renal en términos de control. Esa es, por así decirlo, la manera más rápida de hacerlo, porque la activación simpática tiene efecto inmediato y dura unas horas, pero a largo plazo yo no puedo mantener el simpático disparando por días enteros. Entonces necesito otro mecanismo. Aquí es donde viene el hecho de que tengo otros mediadores. Tablita que está acá. ¿Ves que tenemos algunos? La norepi y la adrenalina, la epinefrina y norepinefrina son básicamente lo mismo, pero hay un péptido secretado por las células renales en sí, que es la endotelina. La endotelina me cierra la arteriola y me va a disminuir el flujo sanguíneo a través del glomérulo y la producción de filtrado. Ahora, así como tengo un mecanismo estimulador, también tengo un mecanismo contrario. El primero, vamos a ver primero los efectos vasodilatadores, que los va a mediar dos sustancias. Una es el óxido nítrico.
El óxido nítrico sabemos que es un vasodilatador potente y me dilata ¿cómo se llama? La arteriola, en particular la arteriola aferente, la entrada. Como aumento la entrada, aumento la diferencia de presión y me aumenta el flujo sanguíneo y por lo tanto el filtrado. Y este óxido nítrico es el descubrimiento, bueno, ese es los trabajos de Salvador Moncada sobre cómo este óxido nítrico es producido por el mismo endotelio del capilar renal en respuesta en particular, responde en particular a la caída de la oxigenación en el riñón. O sea que me estás manteniendo mediante óxido nítrico la actividad y el aporte sanguíneo, no solamente para mantener el filtrado, sino para mantener funcionando a estas células renales que dijimos que son las únicas en toda la economía que son más consumidoras de oxígeno y energía que la neurona, perdón. El doble, de hecho, el riñón consume por peso el doble de energía que una neurona. Lo que pasa es que el riñón es más pequeño que un cerebro. En la mayoría de la gente, por supuesto. O sea, asumiendo un cerebro que no sea de seleccionado nacional, ahí sí se pierden todas las proporciones. O peor aún, iba a decir un cerebro de diputado, pero yo creo que ya está demostrado que los diputados no tienen cerebro. Que si tienen algún órgano en su interior, es un colon. O sea, todas las cavidades torácicas, abdominal y craneal son un colon. Porque solo producen una cosa. Ahora, el otro determinante del aumento del flujo sanguíneo renal y de la vasodilatación son las prostaglandinas. En particular la prostaglandina E. Ahora, estos en condiciones de fisiológicas, estos son un ajustador bastante más potente en términos generales que el óxido nítrico. ¿Qué es lo que sucede? La prostaglandina E me dilata las arteriolas y por lo tanto, bueno, de efecto positivo sobre el flujo. Y esta es una de las que más problemas me generan. ¿Por qué? Básicamente, de todos los medicamentos que existen en el libro de farmacología, ¿cuáles son los que más se usan? De todas las cosas que vos vas a recetar, ¿cuál categoría? Acetaminofén. Ojalá acetaminofén. Acetaminofén se lo receta la gente solita, pero te va a buscando algo que funcione cuando el acetaminofén no funcionó. Y en el consultorio, mira, yo sí utilizo como analgésico de base, utilizo acetaminofén, pero el problema es que el acetaminofén no es un antiinflamatorio. Ibuprofeno, entonces. Ok. El ibuprofeno que lo encontrás, bueno, de hecho lo encontrás. Y por cierto, oí un gato detrás de vos. Ay, doctor, es que estamos aquí con Roberto y Rachel. Ok, ¿y quién de ustedes es la vieja loca de los gatos? No, era Roberto. ¿Roberto es la vieja loca de los gatos? ¿O está maullando? Es que le hizo como un gato. Me preocupa, ustedes me preocupan. Yo creo que la bioquímica ya los está afectando ya. Están con esas cosas, empiezan a maullar y cosas así. Es más fácil la vida de un gato, doctor. No le haga caso, doctor, es mentira. No, la vida de un gato, bueno, sí, la vida de un gato es más fácil. Eso sí es cierto. No hacen nada.
no hacen nada, solo echar pelo, hacer ruido y comer. Y son inentrenables. ¿Verdad? Todavía podría decir que alguien entrenó a un perro para que haga algo útil, pero ¿para qué puede uno entrenar a un gato? Bueno, entonces, los medicamentos más prescritos son los antiinflamatorios. Ibuprofeno, ya lo viste, lo vende, no necesitas una receta para comprarlo. Y no solo venden ibuprofeno, eso será legítimamente. Pero si te vas a una trucha, vas a ver que tienen diclofenac, en cualquier trucha tiene. ¿Sí? Y el diclofenac, por ejemplo, es un bloqueador potente de la síntesis de prostaglandinas. ¿Okay? Por lo tanto, todos los antiinflamatorios no esteroidales tienen un efecto renal, tienen un efecto vasoconstrictor renal y aumentan la presión arterial sistémica, entre otras, y disminuyen la filtración glomerular. Yo no estoy diciendo que vos no los puedas prescribir o tomar. O sea, 7 días de antiinflamatorios, bueno, dependiendo del antiinflamatorio, no deberían hacerte mayor problema, pero en un paciente que tiene función renal comprometida, te pueden descompensar una falla renal que está a punto de ocurrir. Y la gente no toma antiinflamatorios a veces por 7 días. Vos vas a ver a una viejita, típico, ¿va? Llega a tu consultorio una viejita, 70 y pico de años, con alguna cosa que le duele, crónica. La viejita de por sí no tiene gran reserva renal, ¿va? Por su edad y masa corporal y todo. Y te das cuenta que, por ejemplo, haya estado tomando, qué sé yo, no, es que he estado tomando diclofenac. Ajá. Todos los días, sí, todos los días. ¿Y desde hace cuánto toma diclofenac? Ni me acuerdo. Y estamos hablando de que tal vez la viejita lleva 6 meses metiéndose diclofenac, ella por su propia ley, y ya tiene los efectos de una inhibición crónica de la regulación vascular renal. ¿Ah? O peor aún, a otra típica, que llego yo y me refieren a alguna paciente también con alguna cuestión dolorosa diversa, y entonces resulta que quienes han visto 5 o 6 médicos generales, no tengo nada en contra de los médicos generales per se, solo de los que no leen, ¿va? Entonces 5 o 6 médicos que no leen y han estado cambiando un antiinflamatorio por otro, y dicen, no, y un mes con este y luego un mes con el otro, porque cada mes va donde un médico diferente y le pone otro antiinflamatorio, y cuidado, lleva 6 meses tomando algo y se fuma en el riñón. O más divertidamente aún, se lo recetó un doctor X, le puso diclofenac, y como no funcionaba bien el otro médico que se las quiere tirar de lanza, y dice, no, es que es muy poquito, mire, agregue esto, y le agregan un segundo antiinflamatorio. Entonces toma diclofenac más cetorizine, o alguna de esas combinaciones que uno dice, the fuck, ¿ah? Porque como analgésico no está sirviendo, si no la señora no estaría llegando a tu consultorio porque le sigue doliendo, pero sí tiene unos efectos magníficos. Y ves, le pedís una prueba de función renal, creatinina 1.5, ¿va? Elevada, porque básicamente se han paseado en el flujo sanguíneo renal. Y la doña ya es hipertensa, para hacerte más divertido el día. ¿Qué tal eso? Para moraleja, ya que aquí no solo vamos a hablar de fisiología, sino de moralejas. Si vas a utilizar un antiinflamatorio por más de unos 5 días, tenés que considerar, 1, si es realmente necesario prolongar el tratamiento tanto tiempo, o si hay algo que no has visto que hace que el paciente siga con dolor. 2, tenés que considerar que le estás metiendo. Hay unos que son peores que otros. ¿Okay? Por ejemplo, yo te puedo pasar que le des 10 días de un coxib, de un inhibidor de la ciclooxigenasa 2, pero veo pacientes que tienen, por ejemplo, 3 meses con medicamentos como piroxicam o meloxicam, que son devastadores para inhibir la síntesis de prostaglandina E2, y el paciente llega con una afectación renal porque lo han fundido a puro antiinflamatorio.
Ok, entonces, este me interesa. Por último, ahí hay uno más que parece que estoy dejando de lado, que es la angiotensina 2. Y no lo estoy dejando de lado, estoy dejando, como dice, para discutirlo con un poquito más de análisis, porque si te das cuenta, lo que hace la angiotensina es que impide la disminución. ¿Pero cómo? Vamos a verlo acá. El mecanismo principal, fíjate, de la regulación del flujo sanguíneo renal lo hace el mismo riñón mediante este mecanismo que vamos a llamar el sistema de renina-angiotensina. Mira bien, aquí, en este punto, yo tengo cómo está realmente organizado, organizado acá. Tengo la arteriola aferente acá con una cantidad de músculo rodeando la pared. Al lado en una parte tengo las células yuxtaglomerulares en la arteriola, ¿no? Que son un sensor. La arteriola deferente tiene otro paquete, otro penacho de células yuxtaglomerulares controlando la entrada y la salida del glomérulo. Que el flujo es acá, mira, adentro, afuera. ¿Sí? Y en esto que está acá es el túbulo contorneado distal. En el túbulo contorneado distal, mira que pegadito ahí a esas células yuxtaglomerulares tengo este paquete de células que vamos a llamar la mácula densa. Todo esto es un mecanismo de retroalimentación para controlar la, ¿cómo se llama? La perfusión al glomérulo, la entrada y salida del glomérulo, leyendo acá la cantidad, el control de la cantidad de sal, ¿okay? Específicamente de sodio, porque la mácula densa y las células yuxtaglomerulares son un sensor local para el sodio. Entonces, ¿cómo trabaja esto? Para mantener el flujo sanguíneo renal y el volumen. Veremos después que el volumen también. Primero empecemos con un caso en el cual la presión arterial está cayendo. ¿Cabal? O sea, por la razón que sea. Vaya, pongamos este caso, está depletada de volumen. Pusimos a Paola que, bueno, estaba jalando otra vez se punchó el pick-up, fíjate, con la refrigeradora, Paola, y se le bajó la batería. Es que Irma, yo sé que no se fija en esas cosas, pero ni modo, ahora hay que mover ese pick-up. ¿Cabal? Está Irma, doctor. Es su culpa. Ella siempre está dispuesta a ayudar. Yo por eso no le digo nada. Ajá, bueno. El problema es que Irma, bueno, te encargó el favor ese de jalar el pick-up y las refrigeradoras, pero se le olvidó dejarte una botellita de agua, fíjate, entonces has estado jalando ese pick-up bajo el sol. Qué cruel, Irma, doctor. Son errores humanos, se me olvidó. A cualquiera se le olvida, hombre. Ok, entonces Paola está deshidratada, está depletada de volumen y su presión arterial baja. Como el flujo sanguíneo glomerular es directamente dependiendo de la presión, quiere decir que la perfusión al riñón también baja y la producción de filtrado va a bajar. ¿Por qué? Porque dijimos, bajo la presión, bajo el filtrado. Ahora, al estar fluyendo menos sangre a través de este paquete, obviamente la cantidad de sodio o de sal que está pasando a través del túbulo, pues también va a caer. Está produciendo menos orina, está pasando menos sal a través de la mácula densa, que lee esto y va a hacer dos cosas. Primero, para mejorar el flujo, abre la salida, abre la resistencia arteriolar aferente, abre la entrada, para que fluya más, ¿cómo se llama? Más sangre a través del glomérulo, haya más orina produciéndose y la mácula densa detecta. Entonces
retroalimentación negativa acá, y al disminuir la resistencia de la entrada aumenta el flujo, corrige, ¿va? O sea, aquí tenemos un mecanismo de retroalimentación negativa otra vez que me está regulando la presión, ¿cómo se llama? Arteriolar, abriéndome la entrada. Pero ese es uno de los dos efectos. El primer efecto es este. El segundo efecto es que al detectar la caída del aporte de sal a la mácula densa, me libera una enzima. Esta enzima renina, ¿ok? Renina va a empezar a soltarse acá y empezar a afectar a las células yuxtaglomerulares que tienen un péptido, un decapéptido. Que se llama angiotensinógeno. La renina le corta uno de los ¿cómo se llama? Un aminoácido angiotensinógeno para convertirlo en angiotensina 1. Y esa angiotensina 1 es un vasoconstrictor de la arteriola eferente, o sea, me cierra la salida. Tengo la entrada abierta y la salida cerrada. Por lo tanto, la diferencia de presión en el glomérulo se va para arriba y aumenta el flujo. Pero no termina ahí el asunto, sino que la angiotensina 1 va a soltarse a la circulación y pasar por una enzima en el pulmón, ¿ok? Da toda la vuelta por la circulación y pasa por una enzima que se llama la convertasa. Que me convierte la angiotensina 1 en angiotensina 2, y la angiotensina 2 es aún más potente que la angiotensina 1 para cerrarme la salida, ¿ok? Eso en términos breves quiere decir, bajó tu presión arterial en el riñón, la presión en y la salida de sal a través de la mácula densa. Ok, magnífico. Entonces, eso hace que la mácula densa suelte esta enzima renina que agarra este péptido angiotensinógeno, lo convierte en angiotensina 1. La angiotensina 1 me cierra la salida y me aumenta la diferencial de presión, y como estoy jugando con la resistencia de todo el riñón, me aumenta la presión sistémica también. Pero no solo eso, sino que la angiotensina 1 se convierte en angiotensina 2, que tiene el mismo efecto, lo único que más fuerte. Resultado, aumento la presión hidrostática en el glomérulo, aumento la filtración y retorno a lo normal. Un mecanismo donde tenemos retroalimentación positiva para abajo y negativa en la otra dirección de la flecha. Resultado, tiende a mantenerte un flujo sanguíneo renal y una filtración glomerular que sea constante, ¿eh? Porque vos no, si vos estás jugando con el flujo sanguíneo y la resistencia renal, la presión va a estar aumentando y disminuyendo si no tenés algo que lo mantenga constante. Pero no termina ahí todavía este trabajo de la angiotensina. La angiotensina 2 hace que liberes una hormona, aldosterona. Y la aldosterona aumenta la reabsorción de sodio. Aumenta la recuperación de sodio en el túbulo contorneado distal, y por lo tanto te restablece el volumen plasmático. Este mecanismo renina, angiotensina, aldosterona es el principal mecanismo para mantener el volumen de sangre en el sistema. El volumen circulante se regula aquí, jugando o autorregulando la filtración glomerular y la recuperación de agua y sal.
Mientras este mecanismo funcione, vos vas a tener tu volumen de líquido intravascular constante, porque estás manteniendo constante cuánto de ese volumen se está yendo por el riñón. ¿Cabal? En otras palabras, que aquí estoy haciendo autorregulación tanto del flujo sanguíneo renal como del volumen de sangre o del volumen plasmático realmente en todo el aparato vascular. Este es el determinante a largo plazo más grande para el control del volumen circulante. ¿Estamos claros en ello? ¿Lo tienen todo claro? No sé, doctor, ahorita estamos como procesando. Repitámoslo, pues, ya que, porque eso sí, esta sí es una cosa que tienen que saber. Ya las cosas básicas. Ok, lo repetimos. Yo digo que sí, doctor, pero no sé los demás. Sí, por favor. Mejor. Resumiendo, vamos a tener este caso. Cuando la presión arterial va para abajo, el principal determinante de que la presión arterial caiga es que obviamente tenés una disminución del volumen, ¿va? De la precarga. Cuando la presión arterial cae, obviamente hay menos sangre pasando por el glomérulo y la presión hidrostática en el glomérulo va a bajar. Acuérdate, dijimos que tenía que andar cerca de 60 y ahora está bajando de 60. Si hay menos presión en el glomérulo, hay menos producción de lo que va a ser orina, ¿vale? Por lo tanto, podemos describirlo como que baja el filtrado glomerular. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Sí, doctor. Ok. Ese filtrado glomerular que está acá, obviamente, como dije, trae electrolitos, trae sal. Da la vuelta por todo el sistema de túbulos y cae aquí al túbulo distal. Este es el túbulo contorneado distal. Y en el túbulo distal tenés este sensor para el sodio, para la sal, que es la mácula densa. Y en las arteriolas, mira la posición, aquí está la arteriola aferente viendo la entrada y la salida. Y y pegados a la mácula densa tenés estas células yuxtaglomerulares, ¿va? Mira, haciendo como un envoltorio alrededor del vaso sanguíneo. Resultado: como hay menos sal, menos sodio pasando por el riñón, la mácula densa detecta que hay menos sodio pasando, por lo tanto lo interpreta menos sodio, menos flujo sanguíneo, ¿verdad? Y hace dos cosas. La primera, empieza a señalizarle a la arteriola aferente a la entrada que se dilate. Por lo tanto, cuando se dilata la arteriola, disminuye la resistencia, aumenta la presión en el glomérulo y corrige. Mira, aquí lo que tenés, paso número 1, abrir la entrada para aumentar el flujo sanguíneo por el glomérulo y restablecer la excreción de sodio. ¿Ah? Dice, ok, ahora ya aumenté la presión. Pero este es un mecanismo inmediato y a corto plazo. Yo quiero un control más duradero de la presión arterial o de la diferencia de presión que me está moviendo todo en el glomérulo. Resultado: el segundo efecto de la mácula densa es soltar una enzima que se llama renina. La renina es un tipo de enzima, una peptidasa de hecho. Entonces, dentro de las células yuxtaglomerulares que están acá, tengo un péptido guardado, angiotensinógeno, que es inactivo, por supuesto. Pero la renina convierte el angiotensinógeno, aquí, renina, a angiotensina 1. Y la angiotensina 1 me cierra la arteriola eferente.
Por lo tanto, como me cierra la salida y ya había abierto la entrada, entonces aumento la diferencia de presión acá y aumento el flujo sanguíneo a través del glomérulo. Aumento, 1, el filtrado glomerular, y 2, al aumentar la resistencia en todo el riñón, subo la presión arterial. ¿Cabal? Ahora sí. Pero la angiotensina 1 no trabaja sola, sino que después de, como esta la soltaste a la circulación también, va a ir a dar la vuelta y en el pulmón se convierte en angiotensina 2. Y la angiotensina 2 hace lo mismo, cierra estas arterias, con la ventaja de que la angiotensina 2 es más potente que la angiotensina 1. ¿Cabal? Hoy sí, doctor. Ahora, viene la segunda vuelta de la tuerca. En principio yo estaba diciendo, mi presión arterial disminuyó porque estaba disminuyendo el volumen circulante. Digo, ok, pero por alguna razón yo tengo menos líquido de lo que debería tener en el sistema. Ahora es donde la angiotensina 2 me hace que libere aldosterona. Y la aldosterona hace que yo recupere sodio, recupere todo el sodio posible del riñón para aumentar el volumen circulante, o sea, para normalizar la presión arterial. Este es el mecanismo más potente que hay para mantener el volumen circulante, o sea, la precarga, y mantener la presión arterial dentro de límites constantes. Si yo no tuviera este mecanismo, eventualmente no tengo nada que previene que el riñón bote todo mi volumen circulante para afuera. ¿Okay? Y me baje la presión a cero. Acordate lo que te dije, que estabas filtrando por este glomérulo 180 litros de líquido al día, que es una cantidad imposible de sostener, ¿no? De hecho, si vos tenés 3 litros de volumen en tus vasos sanguíneos y vas a orinar 180 al día, quiere decir que en cuestión de minutos vas a botar todo tu volumen en el árbol vascular. Entonces, este mecanismo es el más notable para mantener la presión, pero tengo un último mecanismo que es lo que llamamos autorregulación miógena del flujo. ¿A qué me refiero con autorregulación miógena? Bueno, cuando la presión aumenta, o sea, y esta presión, cuando la presión arterial y la presión hidrostática en el glomérulo aumentan, esa presión tiende a distender de los vasos, ¿ok? Si yo tengo una manguera, bueno, una manguera de mala calidad, así con una pared muy suave, y yo le pongo presión, vos ves que la manguera ni se estira, ¿va? Correcto. Meto presión en la manguera se estira un poquito. Lo mismo pasa con la arteriola. Si yo le aumento la presión, las paredes de la arteriola se van a dilatar. Eso estira el músculo liso de la arteriola. Y cuando eso sucede, va a hacer que el músculo este que está distendido hace, bueno, vamos a ponerlo acá. Mayor presión, distensión arteriolar. Y cuando la arteriola se distiende, aumenta la entrada de calcio a ese músculo liso. Y cuando metes calcio a un músculo liso, ¿qué pasa? Contracción. Entonces, por lo tanto, contracción del músculo es lo mismo que decir vasoconstricción en la arteriola, ¿va? Al contraerse el músculo, lo cerrás. Y por lo tanto, aquí tenés retroalimentación positiva, pero al cerrar la arteriola, por lo tanto, disminuís la presión. O sea que tenés un mecanismo en el cual el músculo de la arteriola, al ser estirado, cuando aumenta la presión, se vuelve a contraer
y trata de mantenerte constante el diámetro de la arteriola. Este mecanismo se llama regulación miógena y es un mecanismo de respuesta rápida para evitar que las oscilaciones en la presión sistémica te cambien la producción de filtrado glomerular. En otras palabras, que tiende, a pesar de que tu presión arterial puede estar cambiando a lo largo del día, tu filtrado glomerular va a tender a ser constante. Eso es para evitar que cuando tu presión se eleve, empeces a orinar un montón de líquido. ¿Okay? Y viceversa. O sea que si querés decirlo, eso es regulación absolutamente local y es individual para cada nefrona. Por lo tanto, estás controlando o modulando independiente las diferentes flujos de las diferentes nefronas. De hecho, hay otros mecanismos, por ejemplo, la entrada grande de proteínas y el aumento de glucosa me aumentan el flujo sanguíneo glomerular porque son sustancias homóticamente activas y entonces me están jalando más líquido a través del glomérulo. Sin embargo, eso vamos a ver que se corrige. O sea, no es un mecanismo tan importante para trabajar el flujo glomerular. Ahora, vámonos ahora, después de haber hablado de todo el glomérulo, ¿qué es lo que tenemos? Dijimos, 180 litros al día de un líquido, de un filtrado plasmático que no es orina todavía. Tengo que convertirlo en orina. Ahora, si yo tengo, por ejemplo, y podemos hacer la matemática, si yo tengo ahí toda la glucosa, se está yendo por ahí, todos los aminoácidos, todo el sodio, todo el potasio, etcétera, calcula, por ejemplo, agarra tu fiel calculadora y decime cuánto sodio hay en, ¿cómo se llama? ¿Cuánto sodio hay en 180 litros de filtrado glomerular? Usando 110 por decilitro. Tu sodio es de sodio. Ay. Si tu sodio está en 110, tenés problemas más importantes que pasar fisiología, Paola. Ay, doctor, no me acuerdo cuánto es. ¿Cuánto es? No me mira así, doctor. Mira. Lástima que todavía la tecnología de la internet no haya como para tirarte una chancleta por internet. ¿Cuánto es el valor normal del sodio plasmático, Paola? Ay, doctor, pero tengo que ir a ver los apuntes del lunes. No, de hecho eso lo sabías desde neuroanatomía. Doctor, no he dormido. ¿Qué estuviste haciendo toda la noche? Es que yo fui a comer. Los restaurantes los cierran a la medianoche por tarde. Sí, pero no me podía dormir después de llegar de comer. Ok, caigamos en este asunto. Bueno, y fuera de broma, esos valores son cosas que ustedes ya les dije. Hay números que para eso están las tablas y los libros y los apps, y hay cosas que uno ya tiene que ir aprendiéndose ya así como el hematocrito, la hemoglobina, el sodio plasmático. Son números básicos, vaya. Cosas básicas que uno tiene que tener siempre disponible. A ver, esta vez, Irma, ¿cuál es el valor normal del sodio plasmático? Para que no vean que me la estoy sacando con Paola. En rango de 130 a 150 miliequivalentes por litro. 135 a 145. 150 ya es patológico. ¿Okay? Entonces, ¿cuánto es 140 por 180? $25,200. O sea, 25,200 miliequivalentes, son 25 moles. 25.2 por 23, ahora es acá 25.2 por 23. 579.6 gramos de sodio al día.
medio kilogramo de sodio metálico al día, no digamos en forma de sal. Literalmente son un saquito de sal al día. O sea que ese filtrado glomerular, ya te diste cuenta que no hay forma posible de que puedas excretar eso directamente. Tenés que empezar a hacer recuperación. Y mientras más rápido empeces a hacer la recuperación de ese filtrado, menos problemas vas a tener. ¿Okay? Entonces, vamos a tener que la producción, la composición, volumen y todo lo demás del producto final, que es orina, lo puedes calcular de esta manera. Es el resultado del filtrado glomerular una vez que hiciste reabsorción, ¿ok? O sea, el filtrado glomerular menos toda la reabsorción de solutos, más, si así lo querés, la excreción activa de algo que querrás eliminar, deliberadamente. Ese es el producto final que tiene que caer al túbulo colector y a la vejiga. O sea que ahora tenemos que ver que por lo tanto, aquí vamos a empezar con los procesos de reabsorción. Salimos del glomérulo, eso lo está produciendo, e inmediatamente estamos cayendo al túbulo proximal. En el túbulo proximal, donde empieza la reabsorción, vamos a tener que ver que la reabsorción tiene dos cosas. Uno es selectiva, ¿okay? Para reabsorber algo, yo necesito algún canal para reabsorberlo, le hace algún tipo de transportadora. Generalmente aquí la transportadora va a haber otra, al igual que en el intestino, o tenés una cotransportadora o tenés una contratransportadora, porque alguna parte de la reabsorción la vas a hacer por intercambio. O sea, yo cambio una sustancia por otra y esa otra sustancia la voy a reabsorber, la voy a recuperar más adelante. 1, 2, voy a tener procesos de reabsorción que son dependientes de energía y otros que son procesos básicamente pasivos, o procesos facilitados, porque la transportadora lo que hace es que me facilita grandemente el paso de una sustancia. O sea que, primero, selectividad. 2, y aquí vamos a tener aquí otro concepto, el concepto de valor de equilibrio. Valor de equilibrio quiere decir que yo puedo recuperar un porcentaje determinado de una sustancia. O sea, puede decir que el valor de equilibrio, por ejemplo, es 100% y recupero el 100% de algo, pero pudiera tener un valor de equilibrio menor y decir, ok, mira, en condiciones normales yo puedo recuperar el 75% de X, independientemente de la concentración. Digo, 75% de cualquier concentración, porque está limitado por las características del transportador. ¿Verdad? Siguiente. You with me so far, dicen. Sí. Y el tercer concepto que tengo es el concepto de transporte máximo. ¿Qué me refiero con transporte máximo? Y esta es una fácil de explicar. Por ejemplo, viene Paola y pongamos que tiene una capacidad de transporte máximo para donas. ¿Cuántas donas se puede comer Paola por hora? No lo he intentado, doctor. Pongamos un número arbitrario. No sé. Es que depende. Hagamos algo más pequeño que donas. Probémoslo con gomitas. ¿Cuántas gomitas puede comerse Paola por hora? Es que depende, doctor. Si son así como sour, yo creo que aguanto más que si son dulces, porque me empalagarían. Ok. Bueno, ahí tenemos otra cosa, ¿vale? Selectividad. Ponele que tenés la capacidad para engullirte
30 gomitas por hora. Acuérdate, este es puramente un ejemplo, yo sé que es más. Esa es tu capacidad máxima, ¿ok? 30 gomitas o 40 panditas ácidos por hora, ¿verdad? Ok. Ok. Sí, entonces tenés aquí una montaña de esos ositos ácidos y estás 30 por hora. Suponete que entonces vos vas a estar en el escritorio y cada hora yo te voy a traer un platito ahí con ositos ácidos. De repente, si yo te estoy trayendo 20 ositos ácidos en el platito, fácilmente te lo acabas y no dejaste nada, ¿verdad? Pero si yo te traigo un plato más grande con 50 ositos, vos solo te podés comer 30. Los 20 que no te pudiste comer, eso yo me lo llevo de regreso al final de esa hora, ¿ok? Y te traigo otro platito nuevo. Eso es el concepto de transporte máximo. No importa, te puedo traer un saco así de ositos y vos solamente te caben, solamente tenés tiempo o mandíbula para comerte 30. El resto se van a perder. Cuando dice, me lo llevo porque no te lo comiste. Me lo voy a comer yo. ¿Okay? O sea que vos podés solamente movilizar una cantidad máxima de un soluto, en este caso, en una cantidad determinada de tiempo. Y el valor límite que yo tenga para ese transporte es lo que llamamos transporte máximo. Todo aquel soluto que esté por encima de ese valor máximo se va a perder por el túbulo, porque sencillamente tu transportadora ya están trabajando a todo el ritmo que pueden hacerlo y entonces están saturadas, ¿ok? Sería como en el umbral renal de aminoácidos. Ese es el concepto detrás del umbral renal. Cuando digo transporte máximo, me refiero a una cantidad, fíjate bien, a una cantidad, o sea, el riñón puede recuperar tantos miligramos por hora que corresponden a una concentración renal de tanto. Ese es el umbral renal. Vaya, por ejemplo, para la glucosa, el umbral renal va a ser de 180, entre 180 y 200 miligramos por 100 mililitros. Quiere decir que si mi glucosa plasmática ahorita, por ejemplo, es 135, yo estoy recuperando toda la glucosa del túbulo y no estoy orinando glucosa. Pero si viniera y me fuera a meter, qué sé yo, 3 litros de Coca-Cola y mi glucosa plasmática subió a 300, yo estoy recuperando 200 de esos 300 y los otros 100 se fueron a la vejiga, ¿ok? Eso es el principio de una reabsorción para la cual tengo una capacidad finita, limitada de recuperación. Ahora, vos me vas a decir, por ejemplo, con los aminoácidos en condiciones normales, el umbral, o sea, o la capacidad de transporte máximo de aminoácidos, dice, no, puede recuperar 100% de aminoácidos y suponete que me metí una megadosis de aminoácidos. Y ahorita estoy pensando en una que me recuerdo que era muy buena. 3 libras de proteína de buena calidad. Una parrilla argentina. No. Roberto debe saber a qué se refiere. ¿Todavía existe el patio en Tegu, Roberto? ¿El qué, doctor? No le El entendí. restaurante El Patio. Sí existe, doctor, y es delicioso. Sigue siendo bueno. Súper Bueno, rico. no sé cuántos queden. Antes eran 3. El original estaba en el centro. El otro estaba por el aeropuerto, por Toncontín. Yo no sé si ese existe todavía. Y el tercero el que queda es el que está por el mall. ¿Cómo se llama este mall? El Dorado, creo que se llama ese mall. allá arriba por el bulevar, por San Felipe, ¿va? Exacto, por ahí Sí. queda. Es que el del aeropuerto es el que me recuerdo más, porque era, bueno, muy buena carne, pero era
literalmente cuando un almuerzo te costaba como 2,000 lempiras de los 80s o de los 90s. Es que mira, hay una cuestión. Ese era, como estaba casi enfrente de la pista del aeropuerto, cuando estabas aprendiendo a volar, hay una parte, por ejemplo, que estás con tu instructor. Bueno, salís a San Pedro y bueno, vas a hacer la práctica de navegación, ¿va? Es decir, bueno, vamos de San Pedro a Tegus, de Tegus a Ceiba y de regreso, ¿va? Para que practiques orientarte, ¿va? En un viaje largo. Entonces salías de San Pedro y aterrizabas en Tegus tipo hora de almorzar. Y entonces, bueno, ¿a dónde vamos a almorzar? No, hay un buen restaurante, ahí está el patio. Entonces ibas, almorzabas con el instructor y te regresabas, pero cuando facturabas, aparte del costo del almuerzo, la gasolina, el aceite, el alquiler de la aeronave y todo lo demás, ese era el almuerzo más caro. Ahora, si querés hacerlo, bueno, hay un burger, como ya no está el patio, será el burger que está frente a la entrada del aeropuerto. Y entonces, para que te des el lujo de que de una hamburguesa te cueste como 4,000 lempiras, ya cuando facturaste el combustible para llegar ahí. Ahora ahí cerca donde estaba el patio, por el aeropuerto, hay un restaurante, pero de sopas. Le venden cualquier tipo de sopa, doctor. Venden tapado, venden marinera. Y es rico, fíjese. Algo me han dicho de ese lugar, que está ese y al lado hay un matambritas, pero creo que me dijeron, ¿va? Sí, está el matambritas. Alguien me dijo de eso de las sopas, que tenían buenas sopas. Yo, como te digo, a Tegucigalpa no he ido en un montón de tiempo, y la verdad, como no tengo mayor indicación para ir, y por placer, así, por turismo, solo a mi esposa se le ocurre ir ahí, porque a mí me saca de quicio el tráfico. Si me saca de quicio el tráfico en San Pedro Sula, imagínate en qué estado de paranoia me pone tu pueblo natal. ¿Eh? Y ahora es peor, porque como hicieron el montón de puentes, no hay ni siquiera retornos. Entonces, si uno no se mete en la calle específica, tiene que dar una mega vuelta. Y cuidado, para aquellos que somos de San Pedro, la misma estupidez quiere hacer el friepollos este. Ya empezó. Ayer estaba cerrando el retorno de la Tara, el que está adelantito del Seguro Social. Por si no se han dado cuenta. Y por supuesto, los hondureños, cuando no creemos en esas cosas, ya, lástima que yo no tengo ningún pico baldo, pero todo el mundo que tenía sus 4x4 lo que hacía es la única cosa que se podía hacer ante la estupidez esa, y se subieron a la mediana. Ahora, cuidado, y si estos van a hacer con eso, no vaya a agarrar el Clio, el gris, y no le vaya a poner un lift kit y va a ser el primer Clio así alto para todo terreno. Créanme capaz, con tal de no dejarme este baboso vendedor de pollo frito. Sí, porque en Tegucigalpa es un desastre por los retornos. Sí, ya fui, la última vez que fui fue el año pasado, y sí me di cuenta que habían cerrado los retornos. Yo por lo menos, vaya, e interesantemente, lo que pasa es como los alcaldes de ahí, que como tanto los han criticado por el centro estaba más o menos decente. Era octubre, cierto, era el feriado de octubre, pero fíjate que yo me metí, andaba por el centro histórico y estaba decente. También era mediodía, o sea, yo sé que no hay mucho tráfico. Y de ahí, porque iba para Olancho, y vaya, todo ese pedazo que salís por el centro histórico a la cuesta del Chile, a la salida vieja, Olancho, estaba sorprendentemente, no daban ganas de matar a nadie. Pero sí hay gente que me dice que, por ejemplo, el Boulevard Miraflores, de 3 de la tarde a 7 de la noche, es una tortura mental. Eso es un desastre, esas horas. Igual ahí en la cuesta del Chile, ya esas horas ahí es un desastre, doctor. Pero, bueno, a esa hora, como te digo, por alguna razón, sorprendentemente no había macaneo, pero sí me han contado de eso. ¿Vos en dónde vives, en Tegus? En el Atovía. O sea, okay. Queda cerca de la universidad. No, sí, yo sé, pero te vas por detrás. Ese es por el periférico. Igual en Boulevard Suyapa y no, ahí tranqui, porque es grande el boulevard. Sí,
Sí, normalmente no, ahí nunca hubo problema hasta incluso pasando Emisoras Unidas había un tranquecito porque está el donde vas al Boulevard Centroamérica, pero de ahí pasando el tranquecito hasta el Hospital Escuela, ahí es donde empezaba el relajo, del Hospital Escuela al estadio, había una hora que era un dolor de cabeza, o es más bien. Por cierto, el acto de medios ya es seguro, porque cuando yo vivía en Tegucigalpa, tenía fama de que ahí asaltaban a diestra y siniestra después de las 6 de la tarde. Pues bueno, cuando yo viví nunca, pero al parecer, yo me vine en 2014, doctor. Entonces ya a partir de ahí sí se ha vuelto bastante peligroso. Más los sectores que están allá por Hondutel y toda esa parte, por el Clipper. Toda esa parte sí ya se ha vuelto ya. No, te estoy hablando que en los 90 tenía fama de que ahí te anduvieras con cuidado y que se metían a robar a las casas a cada rato. Y si te decían que era peligroso, fíjate que ellos estando ahí en la residencia, la casa era de mi esposa realmente, de mi ex esposa realmente, en San José de la Vega, y más bien San José de la Vega, que ahora tiene fama de ser tierra de nadie, era súper seguro. Pero era creo que antes que se metieran las maras ahí. Pero era súper seguro. Sí, es que han habido varias colonias que con el paso de los años ya son súper peligrosas. Sí, porque porque de estudiante sí era un poquito más fresco. Vivía en Miraflores de estudiante, como casi todos los estudiantes de medicina. Y ahí sí, por ejemplo, siempre ha sido una colonia relativamente tranquila. Pero ahora me dicen que ha cambiado bastante. Tanto así que, porque es que estaba hablando el otro día con la gorda, que dice que aquí, que las clases de ingeniería eléctrica, que no las dan mal, que si se va a Tegucigalpa, y yo le dije que no era tan buena idea, porque no es el mismo ambiente, ni la misma economía, ni todo de cuando yo estudié. Hay que reconocer que son 30 años de diferencia, ¿verdad? Y que probablemente no se iba a encontrar ahí como muy cómoda. De toda la vida ha vivido en San Pedro Sula, y que entre los embotellamientos y la falta de agua iba a estar protestando a los pocos días. O ya arreglaron, no, el agua no creo que la hayan podido arreglar. No, el agua sigue siendo un desastre. No, es que es imposible que una ciudad de 1,000,000 y pico de habitantes con 2 represitas vayan a tener agua, pero era increíblemente desesperante, y no siempre fue así, fíjate, para que sepas. En Teus y sigue aumentando las casas, doctor, porque uno entrando a Boulevard Fuerzas Armadas, ahí aparece la favela, doctor. Ahí siguen subiendo más y más casas, y al final la verdad que la cosa se va a volver insostenible, bueno, más de lo que es ya. Sí, la ciudad va a terminar siendo inhabitable. Fíjate que me creerías que en un tiempo en Tegucigalpa nunca abundó, pero había agua todos los días. Vaya, te voy a decir, estando en tercer año, yo vivía en el centro, en la calle La Fuente, que es bien alto, y que dirías, bueno, debería haber problemas de agua, pero como venía el agua de la Leona, había cierto rato, el agua llegaba en la mañana, toda la mañana, y tal vez de 1 a 5 o 6 de la tarde desviaban el agua y no había, pero había agua todos los días. Lo único que tenías que tener una cisterna. Me mudé a Miraflores, entre otras cosas, por eso. Bueno, primero estuve un tiempo en San Ángel y había agua todos los días de pozo, lo único que es agua dura, ¿va? Agua dura, que el jabón no se espuja, tiene minerales. Luego en Miraflores lo mismo, el agua era dura, pero había agua todos los días. Yo nunca me recuerdo que hubiera problemas llenando la cisterna en la mañana, dejando que llenara y utilizando el agua de la cisterna para todo el resto del día. Y nunca estuve 2 días para decir que estuve 2 días sin agua, se secó la cisterna y tuve que ir a jalar agua de algún lado. Nunca. Incluso, más adelante, ya para el 97, 98, viviendo en San José de la Vega, ya empezaba la crisis del agua, y que tal vez el agua se iba
un día a la semana. Decían, no va a haber agua mañana, mañana todo el día llenen sus depósitos, pero era una vez a la semana, y que en aquel tiempo lo ocultaban en parte diciendo, no, es que estamos haciendo mantenimiento. Yo sabía que era racionamiento, porque nadie hace mantenimiento una vez a la semana en una red, pero vaya y pase. En general en general había suficiente presión incluso para las duchas y todo. Ahora me estaban diciendo que llega cada 3 días. ¿Cada cuánto llega? 3 días de eso, ¿eh? Muchas veces depende de las colonias. Hay colonias que las tienen hasta una semana sin agua. ¿Y cómo puede vivir alguien una semana sin agua? Porque necesitas agua primero para lo más elemental, que es saneamiento básico, o sea, servicios y duchas. O sea, que tenés cubetas en todas las esquinas de la casa, ¿va? Sí, lo que se hace allá es mantener las cisternas, porque de otra forma no. Pero es que yo no conozco ninguna cisterna que te aguante una semana de agua. No, definitivamente no. Vaya, incluso aquí, vaya, si tuviera que pasar eso en San Pedro Sula, para una semana de agua, yo necesito aquí sin desperdicio, ¿va? Unos 1000 galones. Y 1000 galones es una piscina de unos 2 por 3 metros. Esas piscinas de tubo de unos 2 por 3 metros. 4000, 5000 litros. Y vos no tenés una cisterna del tamaño de una piscina. Ok, y aquí decir, vaya, si se fuera el agua, si se dañara, ok, voy a empezar a sacar agua de la piscina. Y me dura tal vez para unas 2 semanas, considerando que no es muy grande, ¿va? Pero en Tegus, ¿dónde? Y sin embargo, los ricos me imagino que sí tienen piscinas. Compran el agua de algún, o tienen una tubería clandestina, y los facusés han de tener piscina en su casa, aunque todo el mundo se muera de sed. Vaya usted a saber, pero ¿me entendés? Sí, esa es la clase de cosas que te decía en cuanto a Tegus. Pero bueno, terminemos con esto. Entonces vos venís y la cantidad que estás filtrando, entonces vas a ver que la recuperación va a depender. Vamos a ver algunos mecanismos. Mira, aquí tengo cosas que filtro, cosas que reabsorbo y cosas que elimino. Por ejemplo, la glucosa. Caso número 1. Filtras 180 gramos al día de glucosa y la recuperas todo. O sea que el porcentaje de la recuperación es completa, en circunstancias normales, hasta el umbral. Ahora mira, bicarbonato. Vos estás filtrando 4300 miliequivalentes de bicarbonato por el glomérulo y recuperas de estos 4300 esencialmente todo. Mira, vos perdiste solo 2 miliequivalentes de bicarbonato al día. Eso es obviamente absolutamente tolerable. Quiere decir que tu recuperación fue casi absoluta, ¿eh? Perdiste de hecho 0.005%, nada. Con el sodio, mira lo que estábamos diciendo, mira, 25.560 miliequivalentes al día, de los cuales yo estoy excretando diariamente unos 150 miliequivalentes de sodio. ¿Okay? Y recupero también más del 99%. Ahora suponete que viene y que esta cantidad que estoy filtrando es un promedio, porque puede ser mucho mayor. ¿Qué tal si yo vengo y estamos con la ingesta de sodio, obviamente de Paola, que le gustan, ¿cómo se llama? Los fritos, ¿eh? Que le gustan los fritos para hacer nachitos con los fritos, y que encima, como no le parece suficiente sodio, le está espolvoreando arriba queso frijolero del bien salado. Machimol con mucha sal, doctor. Por supuesto, Paola. Paola, vos deberías estar. ¿Tendrías ¿De qué, doctor? Es que se me trabó. nutricionista, tendrías cliente.
Ah, Entonces, esos 25,000 equivalentes, eso puede ser mucho más, pero ponerle, pudiera decir 35,000 de equivalentes, perder y perder mucho más de 150, pudiera perder 10,000 equivalentes de sodio, mientras esté reabsorbiendo un porcentaje determinado y mantenga su sodio corporal bien. Eso es flexible, ¿va? Lo mismo con el cloro, mira, recuperaciones que andan en el rango de los 99%. Con el potasio, mira, por ejemplo, este porcentaje de la carga. Ahora, el potasio, vos perdés más potasio y perdés como un 12% del potasio que no necesitas. Ahora mira el caso, por ejemplo, el valor de del transporte con, ¿cómo se llama? Con la urea, recuperas el 50%. ¿Por qué? 50% que botás y 50% que retenés porque te va a servir, de hecho, en el mismo riñón para mantener la osmolaridad. Y la creatinina, por ejemplo, que no se absorbe, esta se filtra toda, entonces reabsorbida cero y toda la creatinina que produjiste se fue al riñón porque eso no tengo uso para ella y la voy a botar. Entonces, dentro de estos mecanismos, para ese porcentaje, mira, de reabsorción, yo solamente puedo tener un 100% de reabsorción si tengo en general algún mecanismo activo que consuma algo de energía para recuperarme un producto valioso. ¿Por qué? Porque va a ser bien difícil que haga una reabsorción total, porque conforme disminuye el gradiente, disminuye la cantidad que yo puedo reabsorber prácticamente. Y como decíamos, también tengo mecanismos activos mediante el cual puedo garantizar esa recuperación del 100% independientemente de cuánto filtre. Entonces, el lunes, tema reabsorción en el túbulo, y vamos a empezar a ver también el mecanismo de concentración de la orina, o sea, el mecanismo de la contracorriente para recuperar solutos. Entonces, el lunes hay clase en la mañana y a la tarde, pues, viene revisión y entrega de donas por parte de Paola. ok, doctor. Ah, pero ya le digo cuánta gente. Vaya. Bueno, son 21. No sé Sí, si los 21 se apuntaron. Sí, a veces nos apuntan. Yo sí me apunté esta vez. Ay, si te apuntaste la vez pasada y la vez anterior. No, no lo hago. Se me olvida. Ah, es cierto, es que Paola es la que se olvida contarse a sí misma. Solo van 14, doctor. Bueno, pero como al fin y al cabo eso es el lunes que vas a poner el orden y la biblioteca dijimos. Sí, doctor. Ajá. Y si no, y debiste aprovechar, porque ya que ibas a repartir donas, ayer era el día de las 12. Sí, después me acordé de eso. Yo pasé por ahí, pero es que lo que pasa es que eran como las 5 de la tarde y había una